Hola hermanos, mi nombre es Ariel Comiso, pertenezco al Ministerio de Leones y al Ministerio de Padres y Niños de la Iglesia y hoy tengo el honor de compartirles una palabra de Dios para este tiempo en estas cápsulas. Permítame orar para partir. Señor, te doy gracias por el honor de estar aquí compartiendo tu palabra para mis hermanos, te doy gracias por nuestra iglesia y te pido que bendigas a toda nuestra congregación, a nuestros pastores y a todos aquellos que a través de estas cápsulas logramos llegar para tocar corazones en todo el mundo a través de la tecnología. Te damos gracias, te pedimos que bendigas todo lo que salga de mi boca y que sea de edificación, aunque sea para una persona, en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien hermanos, les quería compartir hoy una reflexión que hicimos con los niños del grupo de Piros, que son los más chiquitos de nuestra iglesia, pero que ya no van al Club de Jesús, de 9 a 13 años. Y fue muy bonito con ellos compartir estas palabras porque hicimos una reflexión bien bonita y algunos incluso nos sorprendieron. Y estuvimos trabajando el tema del propósito. Y a través del propósito nos apoyamos en dos historias de la Biblia, en paralelo, pero que teniendo similitudes terminan muy distintos. La primera historia es la historia de José. José, hijo de Jacob, como ustedes saben, su favorito y que tiene una historia muy particular y muy bonita. Entonces, haciendo un resumen de lo que es la historia de José, sus hermanos lo vendieron por envidia al amor que su padre tenía por él. Él fue esclavo en Egipto, pero por su carácter bueno fue puesto a cargo de todo lo que había que administrar en la casa del general de Egipto. Después, en esa casa, durante su servicio, la esposa del general lo vio atractivo, quiso tener intimidad con él, y él, obviamente fiel al Señor y fiel a sus valores, la rechazó, lo cual generó que esta esposa del general lo acusara de haber sido él el que quería meterse con ella, y ante esta acusación termina en la cárcel José, sin haber hecho nada injustamente. Nuevamente se ve castigado. Luego en la cárcel, José conoce a dos empleados de Faraón, un panadero y un encargado de los vinos del Faraón, y él los ayuda en la cárcel, y lo único que les pide es, por favor, ya que ustedes trabajan con el Faraón, acuérdense de mí cuando salgan de acá. A lo cual pasaron 3 años y ellos no se acordaron de José y de su ayuda, hasta que por fin al Faraón le pasa algo, y estos empleados se acuerdan de la ayuda de José y lo mandan a buscar a la cárcel. José interpreta el sueño de Faraón y Faraón le pregunta qué hacer ante lo que él le interpretó, y José muy humildemente le dice: mire, si usted me pregunta a mí, yo haría esto y esto y otro. Y el Faraón ve la sabiduría de José y lo premia, y por su carácter y su sabiduría lo pone a cargo de todo Egipto. Solo Faraón estaba sobre José. En esta circunstancia venían 7 años de abundancia, luego 7 años de escasez. José tuvo que administrar la abundancia para que la escasez no se notara, y fue tanto lo que Egipto prosperó en este tiempo que los hermanos de José desde Israel bajan a Egipto a buscar la provisión de Egipto, y en ese momento José los tiene ahí, a quienes provocaron todo este periplo que él tuvo en Egipto. Y lo que normalmente saldría de nuestro corazón pecador es el momento oportuno para vengarse, pero José tenía tan claro su identidad en Cristo y en Dios, que al tenerlos ahí humillados frente a él y necesitados, en lugar de vengarse los bendijo. Y por su misericordia el pueblo de Israel prosperó en Egipto, y luego obviamente salió de Egipto y todos conocemos la historia. Esto es un resumen de la historia de José como para ponernos en contexto. Vemos cómo José pasó por muchas pruebas y finalmente, al momento de la prueba máxima de carácter, él tomó una buena decisión. Y la otra historia que les quiero proponer en paralelo es la historia de Jefté. Jefté se encuentra en la Biblia en Jueces 11, y Jefté, lo voy a leer literal de la palabra, dice: Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer.
Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Más adelante en el mismo pasaje, en el versículo 9, dice que Jefté entonces dijo a los ancianos de Galás: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque lo que pasó fue que Israel entró en guerra, y al verse en guerra, a alguien se le ocurrió: oye, existe un hermano israelita que se llama Jefté, que este es bueno para los combos, es bueno para la pelea, ¿por qué no lo ponemos a cargo del ejército? Y ahí lo van a buscar. Entonces los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces tenemos este Jefté, igual que José, rechazado por sus hermanos por distintos motivos, al cual las circunstancias lo redimen y lo vuelven a poner a cargo del ejército de Israel en este caso. Y Jefté, en el versículo 30 más adelante, hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces Jefté dijo: Señor, si me das la victoria, al primero que salga de mi casa, lo voy a sacrificar, lo voy a matar y lo voy a entregar a ti como una ofrenda. Entonces Jefté, en el versículo 34, volvió a Mizpa, a su casa, después de la victoria, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija, dice la palabra. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Por lo tanto, Jefté tuvo que matar a su hija para cumplir su promesa con Dios. Entonces, hermanos, lo que me pasa a mí con estas dos historias paralelas, y hablando de vuelta del tema del propósito, la primera pregunta que compartimos con los niños es: ¿en qué se parece la historia de José y de Jefté? Vemos dos varones israelitas rechazados por sus hermanos y que ven oprobio de esa circunstancia. Ahora, ¿en qué se diferencia la historia de Jefté y de José? José convirtió todo ese pesar y todas esas circunstancias malas de su vida en propósito de bondad y de bendición para sus hermanos. En cambio, Jefté usó todo eso que le pasó para generar resentimiento. Dejó que creciera de él un odio hacia sus hermanos, hacia su pueblo. Era tal el resentimiento que tenía Jefté que al verse en posición de poder, lo único que quería él era reconocimiento. Y reconocimiento a causa de lo que sea. Ni siquiera midió cuáles eran las consecuencias de lo que él había pedido a Jehová. Porque dice la palabra que era su única hija y que no tenía otros hijos. Y él prometió que primera persona que saliera de su casa. Entonces, de su casa podría haber salido su mujer, su hija, o alguno de sus criados, o algún amigo o pariente que viviera con él. No sé en qué estaba pensando Jefté, pero claramente no sopesó cuál era el riesgo de las palabras que él estaba teniendo. Y si profundizamos un poco más, vemos que Jefté, cuando le pide a Jehová, esto pasa en el versículo 30, dice: si entregares a los amonitas en mis manos. Jefté tampoco confiaba en Jehová. Jefté no dice: cuando me entregues a los amonitas porque sé que lo vas a hacer. Él dice: si es que pudieras, si es que está en tu voluntad, si es que tú quieres, como que sin tener la convicción de que Dios podía hacer lo que él estaba pidiendo. Lo pone tan en potencial que yo creo que incluso Jefté ni siquiera pensaba que podía dársele y que las consecuencias de lo que él estaba pidiendo podían terminar como terminaron. Entonces, la reflexión que hacíamos con los niños es: ¿por qué es importante tener un propósito? Pero no solo un propósito, ¿qué propósito?
un propósito de bendición para tus hermanos, para tu entorno, para tu familia, o un propósito de bendición para ti, egoísta, centrado en ti, en lo que tú quieres, sin pasar a pensar siquiera en las consecuencias que tiene lo que tú estás pidiendo para tu vida en la gente que te rodea. Estás pidiendo un mejor trabajo para que después ese trabajo no te permita estar con tus hijos. Estás pidiendo mayor dinero para disfrutarlo tú y no compartirlo con los demás. O estás pidiendo bendición para tu vida para poderla repartir entre la gente que amas. Esa es la diferencia entre tener un buen propósito y un mal propósito. Porque el propósito en sí puede ser cualquiera de las dos. Y eso nos lleva al cuarto punto que hablamos con los chicos, que es de qué debemos cuidarnos al tener un propósito. Debemos cuidarnos de para qué pedimos ese propósito. Porque no vaya a ser cosa que lo que pidamos se nos cumpla y después ese propósito nos desvíe de lo que realmente queremos para nosotros en la vida. Y esta reflexión es más personal, pero alguna vez estuve en posición como la de Jefté, pidiendo cosas para mí y casi me cuesta la familia. Por lo tanto, los invito, mis hermanos, a reflexionar sobre esta situación. Y para terminar, les quiero dejar otro pasaje que también tiene un paralelo con este, de otro personaje que tuvo una situación parecida a la de Jefté, pero fue diferente. Y ahí vamos a Génesis 22, del 1 al 3 y el 12. Dice: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia donde Dios le había indicado. Pero en el versículo 12, Dios le dice: no pongas mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel del Señor. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Y cuando leo esto digo: ¿por qué Dios no hizo lo mismo con Jefté? Y yo creo que, honestamente, Jefté pagó por su arrogancia. A diferencia de Abraham, que estuvo dispuesto a dar su hijo porque Dios se lo pedía, Jefté daba a su hija a cambio de su reconocimiento. Y por eso Dios no lo libró de pasar por ese dolor. Así que, hermanos, les quiero dejar como reflexión final: tengan cuidado con lo que piden, tengan cuidado con el propósito, órenlo, piénsenlo bien y midan las consecuencias. No vaya a ser cosa que aquel propósito que eligieron y que parecía tan bueno termine siendo de dolor y maldición para ustedes y para su familia. Eso. Permítame orar para cerrar. Señor, te doy gracias por este tiempo, por este mensaje. Te doy gracias por la tecnología que nos permite llegar a más personas con este mensaje. Y te pido, Señor, que sea de bendición para muchas personas, así como fue de bendición para mí y para los niños de esta iglesia, poder reflexionar sobre estas historias tan bonitas que tú nos dejaste hace tantos años escritas en tu palabra, Señor. Te damos gracias por eso, te damos gracias por la iglesia, por los pastores y por toda la comunidad que nos permite seguir ayudando a los demás a conocerte más. Te pido que bendigas este tiempo, que bendigas esta palabra y que nos bendigas a todos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén.